nombre de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana, les agradecemos enormemente su presencia en este evento titulado Un propósito compartido, construyendo consensos. Este es un ejercicio de apertura diseñado para construir nuestra visión y compartir nuestra visión sobre la actualización del marco legal minero, una herramienta que consideramos de Estado para alcanzar los objetivos de la Meta 2036. Saludamos la presencia del distinguido señor Joel Santos Echavarría, ministro de Energía y Minas. El distinguido Rolando Muñoz, director general de Minería. El señor Peter Prasmovsky, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. También al viceministro de Suelos y Agua del Ministerio de Medio Ambiente, señor Davis Aracena. Saludamos también la presencia del señor Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social, miembros del Consejo de Camipe, representantes de gremios empresariales, invitados especiales, miembros de la prensa, sean todos bienvenidos. Merecemos un aplauso por esforzarnos el día de hoy estar aquí y a todos por hacer causa común para este encuentro de ideas. Decíamos que la minería no es un fin en sí misma, es el motor que mueve la tecnología que usamos, la salud que nos protege y la infraestructura que nos conecta. En Camipe entendemos que para que este motor impulse el desarrollo nacional con toda su fuerza, es vital contar con un marco legal moderno que brinde seguridad jurídica y, sobre todo, confianza ciudadana basada en la transparencia. Para conocer la reflexión estratégica que da origen a esta propuesta de actualización normativa, por favor, recibamos con un fuerte aplauso al presidente del Consejo Directivo de Camipe, el señor Pedro Esteva Troncoso. Distinguido señor Joel Santos, ministro de Energía y Minas, Rolando Muñoz, director general de Minería, David Aracena, viceministro de Suelos y Agua del Ministerio de Medio Ambiente, don Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social, señor Peter Prasmovsky, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, el señor Roberto Despradel de Despradel y Asociados, el señor Roberto Herrera, empresario y presidente de la Junta de Directores de Fondo Agua Santo Domingo, el ingeniero Eduardo Verdeja, presidente de la Sociedad Dominicana de Geología, el padre Eugenio Rivas, rector del Instituto Bonó, señor Martín Valerio, director ejecutivo de la Cámara Minera Petrolera, miembros del Consejo de Directores de Camipe, representantes de gremios empresariales, miembros de la prensa, señoras y señores. Nos reunimos hoy para hablar desde la base sobre la cual se construye el futuro de nuestra industria, la ley. Pero no cualquier ley, una ley que se pueda verificar en la práctica, que tenga plazos, reglas claras, fiscalización técnica y sanciones aplicables. La minería moderna en la República Dominicana ha evolucionado a una velocidad que nuestras normas actuales simplemente no pueden seguir. Y esto no es una opinión. Hoy la minería ya tiene un peso económico medible. En el periodo enero-septiembre de 2025, el sector minero representó el 1.8% del Producto Interno Bruto y 6.7% del total de las industrias. Y su valor agregado nominal creció un 37% frente al crecimiento del PIB del país en un 6%. Por eso, el éxito de nuestro sector no depende solo de lo que hay en el subsuelo, sino de la solidez de nuestro marco legal, de la precisión de nuestros instrumentos de medición y de la fortaleza de nuestra fiscalización. No estamos aquí para discutir metas abstractas, sino para proponer una actualización profunda de las reglas de juego que nos permitan operar con el rigor, la transparencia y la agilidad que el siglo XXI exige. La minería responsable requiere de un Estado con autoridad técnica y procesos claros
que aseguren que cada operación sea un ejemplo de orden y de legalidad. Para entender la urgencia de este cambio, debemos observar la realidad de nuestro andamiaje normativo. Nuestra ley minera tiene más de 50 años. Fue concebida en una época que no conoció nuestra constitución actual ni las tecnologías de monitoreo que hoy son estándares globales. Hoy, una solicitud de exploración puede tardar un promedio 665 días. Actualmente, tenemos 287 solicitudes de exploración detenidas en un limbo administrativo. Esta parálisis no responde a criterios de prudencia ambiental, sino a la falta de controles modernos, claros y verificables, con instituciones fortalecidas y procesos eficientes. Cada expediente detenido es una oportunidad perdida para que el país demuestre que puede atraer inversiones de alta calidad bajo reglas estrictas pero eficientes. Y ojo, la inversión sí responde cuando el país ofrece certeza. En los primeros 3 trimestres del año 2025, la minería reinvirtió 556 millones de dólares como inversión extranjera directa, equivalente al 14% del total nacional en ese periodo de ese renglón. Nuestra propuesta busca, ante todo, la eficiencia con rigor. Queremos instituciones con roles claros, donde el Ministerio de Energía y Minas sea un rector técnico con autoridad real, capaz de coordinar de forma fluida con Medio Ambiente y Hacienda. No estamos pidiendo que se flexibilicen los controles. Al contrario, pedimos que los controles sean más inteligentes, trazables y automáticos. Proponemos eliminar la discrecionalidad administrativa y sustituirla por plazos precisos y criterios económicos públicos. En una legislación moderna, si una empresa cumple, el proyecto avanza. Si no cumple, el Estado debe de tener la facultad inmediata de sancionar o detener por decisión técnica motivada y con el debido proceso. La seguridad jurídica nace de esa certeza. En el ámbito ambiental proponemos dar un salto cualitativo, pasar de la fiscalización de papel a la vigilancia tecnológica en tiempo real. El corazón de nuestra propuesta incluye el uso de telemetría y sensores avanzados que permitan al Estado y a las propias comunidades monitorear la calidad del agua y del aire de forma abierta y constante. La transparencia no es un favor, es el derecho de toda comunidad a recibir información completa, comprensible y oportuna para participar con libertad. La minería moderna no teme a la ciencia, la utiliza para convivir con su entorno. Por eso, la nueva ley debe exigir garantías financieras intocables a través de mecanismos públicos de asignación y seguimiento constituidos desde el primer día, asegurando que existan fondos destinados exclusivamente a la restauración ecológica total de cada proyecto. Ejemplos como la Asociación de Pescadores de El Hatillo en Cotuí nos confirman que, con tecnología y rigor, la actividad minera y la vida en nuestros ríos puede ser perfectamente compatible. Este enfoque de rigor se traslada también al impacto social. En Camipe estamos convencidos de que la verdadera riqueza es la que permanece en la gente. En los últimos 5 años, el sector formal ha invertido más de 220 millones de pesos en obras sociales, salud y educación técnica. Sin embargo, para que este beneficio sea permanente, necesitamos que la ley institucionalice la transparencia y la trazabilidad. Aquí quiero hacer un ajuste de precisión fiscal. Cuando hablamos de recursos para la nación y los municipios impactados, el anteproyecto incorpora una contribución adicional, un impuesto extra de un 5% sobre beneficios netos aplicado después del impuesto sobre la renta, no deducible, que forma parte del cálculo de la renta estatal y está destinado a infraestructura y proyectos sociales. Proyectos sociales sostenibles en beneficios del país y de los municipios impactados. En los últimos meses hemos estado desarrollando la campaña La Minería Nos Mueve. Hoy queremos compartirle una de las piezas que cuentan el impacto social. Es la historia de Jenny y las tejedoras de Hatillo. Solamente éramos amas de casa.
viene este proyecto, ideas del Apartamento de Medio Ambiente en Barrio. Hicimos lo que es mantas de coco. Esto es un abono orgánico. Le sirve como capa vegetal, erosión de suelos. Lo usan cuando riegan semillas, no se deslizan con la lluvia. Soy representante de la Asociación de Mujeres Unidas de Atillo. Somos 28 mujeres que nos beneficiamos directamente. Indirecto, hay más de 150 personas tejiendo las mantas de coco. Nos traen el coco, nos la distribuimos, empezamos a hacer mantas de 1 metro cuadrado. Se machaca, se desfibra, empezamos a hilar con hilo de algodón y luego se la lleva a barrio. Esto es un proyecto muy importante para nosotros. Nos hemos beneficiado bastante. Nuestra propuesta es que esa contribución y cualquier renta destinada al territorio se gestione con mecanismos públicos de asignación y seguimiento, con reglas de ejecución y supervisión verificables, de modo que se conviertan en acueductos, escuelas, clínicas y permita un expediente integrado y trazable. Y para que no quede solo en intención, necesitamos que la ley obligue a un esquema de documentación y comunicación periódica con reportes accesibles a la ciudadanía, porque lo que no se documenta no se puede auditar y lo que no se comunica no se puede corregir a tiempo. Quiero ser muy claro con el país. Este documento no busca privilegio para las empresas. Lo que hoy presentamos es un estándar de exigencia. Estamos proponiendo reglas que ya cumplimos por nuestros códigos de cumplimiento y nuestra cultura de rendición de cuentas, las que nos obligan a ser mejores, más transparentes y más responsables, bajo estándares internacionales como la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas y que sean la norma, no la excepción. En este nuevo marco, nuestra postura es firme. Aquel que incumple gravemente no puede continuar. Apoyamos un régimen de consecuencias claro, proporcional y efectivo. Y lo decimos desde la evidencia. El país necesita mejorar su competitividad para atraer inversión de calidad con reglas claras. Hoy la República Dominicana figura en el ranking 75 de 82 países en el Mining Investment Attractiveness Ranking del 2024. Hemos respaldado esta visión con reinversiones de 556 millones de dólares en fechas recientes, demostrando que creemos en el futuro de nuestra nación. Termino haciendo una invitación a todos los sectores, al gobierno, al Congreso, a la academia, a la sociedad civil. Iniciemos un gran pacto por la modernización minera, pero que sea un pacto con entregables verificables. Primero, plazos y ventanilla técnica interoperable entre los ministerios de Energía, Medio Ambiente y Ministerio de Hacienda. Segundo, monitoreo ambiental en tiempo real con datos públicos. Y tercero, trazabilidad del total de las rentas y su inversión en los territorios. Dejemos atrás los debates ideológicos y enfoquemos en la evidencia de la técnica. Actualicemos nuestras leyes para que el Estado pueda fiscalizar con eficiencia y las empresas podamos invertir con certeza. Construyamos un sistema donde el orden, la ley y la transparencia sean los pilares de una prosperidad que todos podamos verificar. Cierro mi intervención con otro video, sobre cómo la minería responsable cumple un rol clave en el desarrollo y la innovación del país. Cuando la minería se hace bajo reglas modernas y claras, la República Dominicana se muda hacia un futuro de bienestar real para toda su gente, porque la minería nos mueve. Bueno, la minería moderna es la minería ética y responsable que tiene que hacer la viabilidad del proyecto minero desde el punto de vista social, ambiental y económico que permita crear empleo de calidad y al mismo tiempo una línea de proveedores
que genere una cadena de negocios, tanto para sufrir materia prima como para los servicios que requiere una institución minera. Es un compromiso también de crear riqueza en el país. Uno hace un levantamiento de todo lo que vive en esa provincia o en esa área que van a ser impactadas. Y en esas áreas remotas, la minería por hombro se lleva de una vez carretera, energía eléctrica y telecomunicaciones. Que la minería responsable tiene que cubrir todos sus impactos y tener un presupuesto para eso. La minería es el motor de la innovación tecnológica, del desarrollo y es la madre de todas las materias primas. El país que la tiene debe aprovechar al máximo sus recursos porque no son renovables, pero son transferibles a otras empresas o desarrollo o infraestructura. Muchas gracias, señores. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Agradecemos al señor Pedro Esteva Troncoso, presidente del Consejo Directivo de Camipe, por sus palabras, las que enmarcan esta propuesta como un punto de partida para una conversación madura, técnica y transparente. Y para profundizar en este propósito compartido y analizar cómo esta visión responde a los desafíos de sostenibilidad e impacto social, daremos paso a nuestro panel. Este espacio ha sido concebido como un ejercicio democrático de escucha y de propuesta, donde la evidencia técnica se encuentra con las visiones de la academia y de la sociedad civil. Por favor, vamos a invitar a subir a este escenario a nuestros panelistas de esta mañana, iniciando con el anfitrión, el director ejecutivo de Camipe, el señor Martín Valerio, por favor. Agradecemos que ocupe acá su lugar en las butacas destinadas para el panel. También invitamos al padre Eugenio Rivas, sacerdote de la Iglesia Católica y rector del Instituto Bonó. Vamos a animarles con un fuerte aplauso que esta mañana estamos haciendo propuestas positivas para el sector. Por favor, también invitamos al señor Eduardo Verdeja, presidente de la Sociedad Dominicana de Geología, que nos hace el honor de acompañarnos. Roberto Despradel, de Despradel y Asociados. El señor Peter Prasmowski, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. Y al señor Roberto Herrera, empresario y presidente de Fondo Agua Santo Domingo. Agradecemos, por favor, que puedan ocupar sus asientos y también presentarles, por supuesto, introducir al moderador del diálogo y director general de JIC en República Dominicana, el señor Iván Campo. En un momento que vive la minería, y creo no equivocarme, en el país, en un nuevo momento, donde, pues como dice el eslogan, la minería nos mueve y se trata de, pues, de que la sociedad entienda cómo esa minería le mueve y sobre todo con una pieza como la que se presenta hoy, esta propuesta de nueva ley minera, donde se habla de una minería moderna, responsable y una palabra bien importante, trazable, que la podamos medir, que la podamos auditar para que cualquier mito que existe sobre ella pues quede demostrado en forma de realidad o de mito a través de la explicación y de la debida información para evitar precisamente pues, algo que estamos viviendo en el mundo de hoy lamentablemente y que es un mundo también de desinformación donde pues a veces es realmente la desinformación la que se cuela y hay que hacer esos esfuerzos para que sea la información veraz y certera la que pueda llegar a cada uno de nosotros con referencia a un sector tan importante como ha mencionado el señor Pedro Esteva, como es la minería. Martín, voy a comenzar contigo y me voy a permitir tutearles a todos, incluido al padre Eugenio.
El paper plantea que operamos una industria del siglo XXI con una legislación del siglo XX. ¿Por qué es urgente esta actualización que se está planteando desde Camipe? Bueno, primero que nada, buenos días. Buenos días, mi compañero del panel. Yo creo que esta foto es bastante poderosa porque representa un diálogo real sobre una necesidad imperiosa. Imperiosa porque tal como tú dices, estamos trabajando o nos regulamos bajo una ley que ya ni siquiera es de este país. Es una ley del siglo pasado en el que no puede coexistir con una ley de medio ambiente que es moderna, con un bloque de sostenibilidad que tiene una constitución del 2010. Entonces, estamos tratando de que ya esa ley se actualice y nos dé una herramienta, primero, para otorgarle seguridad jurídica a las empresas que vienen a la República Dominicana, para entregar eficiencia administrativa a las empresas que desean instalarse en la República Dominicana. Y tercero, para que pueda ser una herramienta que sirva para el desarrollo a las otras empresas que están aquí. Es una ley que tiene que motivar necesariamente a que las empresas de exploración vengan a la República Dominicana y dejemos de ser el destino número 75 de 82 posibles destinos mineros. Cuando esas herramientas se hacen en base a un consenso como el que tiene que ocurrir, necesariamente mueve la aguja, impacta el sector y es una noticia positiva. ¿Por qué? Porque una ley no necesariamente significa una retranca, al contrario, significa educar y alimentar un proceso que nos sirve para ser mejor. Hablas de atracción de inversiones. Dentro de la propuesta de esta nueva ley minera se habla de ventanilla única. En ese sentido, pues, ¿cómo crees que este proceso de ventanilla única puede ayudar a esa dinamización del sector, pero sobre todo a lo que mencionas, a la atracción de esa inversión y que avancemos en el ranking? Mira, en este proceso de Meta 2036, dentro de los estudios que salieron, es precisamente ese dato contundente de que un proceso de una instalación minera para obtener una concesión son 665 días más o menos. Eso es inaceptable. Inaceptable porque no es que dure esa vida para recorrer toda una permisología. Es la incapacidad tal vez de responder. Y no es por falta de diligencia. O sea, las empresas están encima, completan su expediente, pero por alguna razón el expediente se duerme. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una ventanilla única, tú haces que el expediente sea trazable. Tú puedas seguirlo en tiempo real y puedas ver los comentarios de por qué se está tomando una decisión. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes por qué se está tomando una decisión, entonces ya hay un grado de responsabilidad que ayuda a la empresa a ser mejor, pero al mismo tiempo permite esa interacción entre el Estado y la empresa. Entonces tenemos que llevar a que esa ventanilla única no es que sea una forma de relajar los procesos, al contrario, más estándar, más controles, más eficiencia. Peter, hablaba Martín de Meta 2036. Tú estás al frente de esta iniciativa del presidente Abinader y del gobierno. Hablaba también de esos tiempos que se están tomando en aprobar procesos de exploración. ¿Cómo se ve desde un país que quiere ser competitivo que nos estemos demorando, se mencionan 665 días en poder decirle a una empresa, ahora puede usted comenzar con una exploración? Bueno, buenos días a todos. Gracias a Camipe por la invitación. Bueno, yo le tengo buena noticia, de hecho, porque uno de los temas que el presidente Abinader y su administración está enfocando es el programa Burocracia Cero. Y Burocracia Cero pues, se enfatiza específicamente en poder eficientizar los procesos de la permisología. Y hay algo importante, porque aquí se hablaba mucho de ventanilla única, y no había forma antes, tecnológicamente hablando, de hacer una ventanilla única. Imagínense que teníamos al ciudadano como mensajero del Estado, buscando permiso de una institución a otra. Si nosotros cambiábamos el concepto y decíamos, no, el que tiene que hacer eso es el Estado, porque el Estado es el dueño de la data. O sea, no como yo le puedo pedir a un ciudadano información que ya tiene una institución que es del Estado. La carga de trabajo para las instituciones hubiese sido imposible. Sin embargo, hay una plataforma de interoperabilidad, fue diseñada por el gobierno de Estonia, es una plataforma muy eficiente, se está usando en muchos países y ya se implementa en el caso dominicano. Y lo que permitiría la interoperabilidad es
efectivamente hacer una ventanilla que funcione. Se está trabajando ahora con una ventanilla de construcción. No es un proceso fácil, es complejo, pero lo que permite es trazabilidad, lo que permite es reglas claras, lo que permite también es eliminar la discrecionalidad, que son los puntos más importantes que generan eh, retrasos y obviamente confusión con el solicitante. Y de hecho, el ministro Joel Santo, cuando era ministro de la Presidencia, fue parte de la Comisión Burocracia Cero y es un abanderado, comprende muy bien cómo funciona esta interoperabilidad y yo sé que es algo que ya se está trabajando Burocracia Cero con el Ministerio de Energía y Minas, que obviamente va muy en línea con lo que se propone en este CAMIPE y obviamente esta nueva ley. ¿Cuáles crees que la entrada en funcionamiento, porque hemos oído hablar de burocracia cero durante 2, 3, 4 años, ese funcionamiento que estamos esperando que todos que se pueda percibir, ¿cómo crees que puede ayudar en esa comunicación del país, de la marca país, como un destino más atractivo de la que ya está siendo en algunos sectores para el sector minero, en esa certidumbre, y cómo podemos ayudar a que se nos vea como un país más competitivo y una buena oportunidad de inversión minera? Bueno, la burocracia tiene más de 500 años. No se puede eliminar rápidamente. Y lo primero que había que hacer era crear lo que se llaman building blocks. Son los elementos fundamentales con los cuales van a permitir, por ejemplo, la interoperabilidad, la firma digital, todo el tema de digitalización y medición de procesos en las instituciones. Yo creo que estamos ya en el punto donde rápidamente se pueden implementar este tipo de tecnologías. Porque no solamente la parte tecnológica, es también la definición de criterios claros en cada institución. O sea, por ejemplo, en el caso de construcción, que puedo hablar porque estamos trabajando directamente con eso, construcción tiene una interoperabilidad entre 18 instituciones. O sea, cada institución tiene requisitos. ¿Cómo podemos estandarizar esos requisitos? O por lo menos estandarizar lo que se pide en cada institución, de manera de que el que solicita realmente tenga visibilidad. Y yo creo que estamos en un momento clave para poder dar el paso hacia esa plataforma. Sobre todo en este caso lo que más se pide es que haya esa comunicación muy coherente y muy eficiente entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Medio Ambiente, que son los que más inciden dentro de lo que pueda ser la permisología, ¿no?, del sector. Definitivamente. No, y no solamente la comunicación entre ellos, pero la plataforma de interoperabilidad te permite criterios como silencio administrativo positivo, te permite silencio administrativo negativo, te permite una serie de herramientas que se pueden montar en esa plataforma que definitivamente agilizarían de manera significativa los procesos. Bueno, y estamos hablando hoy de minería y estamos hablando de procesos de inversión, pero quizá lo que primero tengamos que hablar es de qué potencial tenemos en la República Dominicana, y para ello pues yo creo que Eduardo Verdeja nos puede ilustrar un poquito y nos puede dar cierta luz, ¿no? Entonces, a veces nos olvidamos de lo básico, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿sigue teniendo República Dominicana el potencial geológico que justifique todo este esfuerzo de actualización legal y de actualización burocrática para atraer esa inversión y que se pueda poner en marcha esa inversión? Antes que nada, muy buenos días a todos. Gracias, Iván, gracias a Camilo por la invitación. La respuesta es definitivamente sí. Nosotros tenemos una geología sumamente rica. Somos una isla, compartimos una isla, pero tenemos una geología de nivel continental. Tenemos una cantidad de rocas y procesos geológicos antiguos que generan una amplísima cantidad de ambientes geológicos favorables para yacimientos minerales, tanto metálicos como no metálicos. El nivel de exploración que tiene nuestro país no creo que haya alcanzado su límite bajo ningún concepto. Siempre se puede explorar y es fundamental la actividad de exploración. Es la única manera de que podemos conocer realmente cuáles son los recursos que tenemos en nuestro subsuelo para poder darle el valor, sea presente o sea futuro, con el cambio de tecnologías y demás.
pero es una data sumamente valiosa. Es decir, que la exploración dentro de todo el proceso del desarrollo minero, en este caso, es fundamental. Es fundamental para conocer la información base, el potencial que tenemos, y cada vez que hay una exploración y un descubrimiento nuevo, se abren múltiples puertas adicionales, porque el ejemplo tal vez más palpable que tenemos es el depósito en San Juan, donde en una formación geológica bastante ampliamente distribuida en el territorio nacional, donde previamente se concebía o se tenía entendido que era una formación estéril desde el punto de vista minero, han aparecido yacimientos, han aparecido formaciones minerales, han aparecido procesos que han dado ambiente para la generación de esos yacimientos. Y ese descubrimiento necesariamente abre muchas puertas, porque tenemos una formación geológica muy amplia, en donde el potencial de que exista yacimiento geológico se abre. Y ese potencial solamente lo podemos conocer en base a la exploración. Por tanto, la exploración es fundamental para sentar las bases para cualquier proceso de inversión y de desarrollo. ¿Y qué rol juega en esa función de exploración o cómo incide el hecho de que, como decía Martín, 665 días para poder obtener un permiso de exploración? Desde el punto de vista de la competitividad país y visto desde un geólogo, ¿cómo crees que esto está influyendo o la agilidad que necesitamos en eso puede estar influyendo en las posibilidades de aprovechamiento, ¿no?, del subsuelo que tenemos en República Dominicana? A nivel de competitividad internacional, el proceso exploratorio ha ido pasando de las grandes corporaciones de mucha burocracia a empresas mucho más pequeñas y mucho más ágiles. La exploración es, dentro de todo el proceso minero, la parte de mayor inversión y de mayor riesgo. Y es interesante que eso lo puedan hacer empresas pequeñas estatales con capital público, donde el Estado no tiene que invertir, sino sencillamente agilizar procesos para que se genere esa información que a la larga es propiedad del Estado dominicano. Y siempre esa información, la información siempre es positiva. El letargo, la tardanza amplia en un proceso de expedir una solicitud de exploración hacia la competitividad es muy lesivo. O sea, hace falta que la exploración sea muy ágil. Y la exploración no tiene los impactos que tiene la explotación, por ejemplo. O sea, son procesos muchísimo más ágiles. Y dentro de toda la competitividad internacional es un factor clave. O sea, la agilidad con la que se pueda manejar una tramitación de una concesión de exploración, evidentemente cumpliendo todos los requisitos que establece la ley y que establezca el Estado, pero la agilidad es fundamental. Eso genera competitividad. A la larga y posteriormente, esa competitividad y esa agilidad debe estar respaldada por una seguridad en un proceso eventual de explotación. Pero definitivamente la agilidad en la exploración es fundamental. Y una pregunta, ¿tenemos que explorar zonas concretas de República Dominicana o deberíamos mirar todo el territorio? Los 48.000, casi 49.000 kilómetros cuadrados que tenemos. Porque hay gente que está planteando que se aíslen una serie de zonas y que no sean objeto de exploración. ¿Cuál sería la opción correcta? Hablas de 40 y tantos mil kilómetros cuadrados, yo le sumaría muchísimo más por el territorio marino que tenemos, que también hay que explorar. Pero la exploración no debe tener ningún tipo de restricción. Explorar significa conocer. Y solamente podemos plantear un desarrollo sostenible en nuestro país en la medida en que conocemos los recursos con los que contamos. Y los recursos mineros son parte de los recursos. La playa, el sol, la tierra, la vegetal, todos son recursos. Y al final del día, el desarrollo es un intercambio de recursos. Entonces, el conocimiento geocientífico, el conocimiento de riqueza mineral que podamos tener en el territorio nacional no debe tener ningún tipo de restricción. Otra cosa son las zonas restrictivas para explotación, pero generar conocimiento no debe tener ninguna limitación. Hoy en día podemos, si tenemos el conocimiento, podemos tener el conocimiento de un recurso mineral sumamente importante, digamos, o potencialmente importante en una zona donde hay otros recursos que actualmente prime y por tanto sea una zona con un nivel de protección determinado para cierta actividad. De acuerdo. Las condiciones con el paso del tiempo pueden cambiar, las tecnologías cambian, todo puede ser compatible. Y en un momento determinado podemos ver que en una zona determinada del país, geográficamente, donde hoy se establece un orden de prioridad en cuanto a los recursos, tal vez en el día de mañana, por condiciones generales, hoy en día estamos viviendo un cambio geopolítico impresionante, se pueda dar el hecho de que ese recurso que ya conozco que está ahí, en un momento determinado, sea ventajoso para generar desarrollo en el país. O sea que la exploración, entiendo, que no debe tener ningún tipo de limitante. Martín,
En ese sentido, y traigo la actualidad a la conversación, llevamos un par de días leyendo un informe de la Academia de Ciencias que está hablando de contaminación en la presa de Atillo. Incluso ya hay quien está diciendo que precisamente esa zona debería declararse como una zona de no actividad por las actividades que se están haciendo, y que dicen que esa contaminación proviene de eso. ¿Cuál es la visión que tiene en este sentido, dado que la presa de Atillo colinda con una de las operaciones mineras más importantes en el país? Bueno, la operación minera está arriba abajo, no está antes de donde se ha producido la contaminación. Dicho eso, sí estoy de acuerdo con Eduardo cuando él dice que hay que levantar la información necesaria. La información nunca va a hacer daño porque nos va a ayudar a ser mejores, ayuda a prever, ayuda a mitigar. En ese sentido, todavía, por los informes que han salido, ninguno acusa una operación minera. Al contrario, acusa a otros temas que no necesariamente están relacionados con nosotros. Dicho eso, sí valoramos positivo que se sigan haciendo estudios y que se encuentren las causas de esa posible contaminación, que de hecho en un momento se habló de que era estacionaria por los cambios de la temporada, pero no necesariamente ha tenido que ver con la operación minera. Pues ahora hemos hablado de exploración, hemos hablado de burocracia, hablemos de economía, que es otro de los grandes debates que trae el sector minero, ¿no? Y en este caso, pues Roberto Despradel, me gustaría que nos hables del costo de oportunidad de la minería. Tenemos 287 solicitudes, según decía el señor Esteba, de exploración detenidas. Económicamente hablando, ¿cuál es el costo de oportunidad para la República Dominicana de mantener esos recursos durmiendo en el subsuelo, sin saber el potencial que podemos tener con ellos, en vez de convertirlos, si se puede, en activos productivos? Sí, gracias Iván y gracias a Camipe por la oportunidad de conversar hoy sobre el sector. Para ver costo de oportunidad, yo creo que es bueno tener una idea de qué es la minería en realidad y por ende cuál es el potencial de crecimiento que puede tener hacia futuro. Y voy a dar algunas cifras que yo creo que ponen en evidencia el costo de oportunidad que se deja cuando se atrasa un desarrollo de un sector tan importante como la minería. El año pasado, el 30% de todas las exportaciones del país, incluyendo la zona franca, fue la minería. Y yo creo que todos el año pasado nos dimos cuenta de la volatilidad de la tasa de cambio y la minería aportó 30% de las divisas que aportaron las exportaciones. El 93% de todas las ventas reportadas por las empresas mineras en el país son exportaciones. Así que la minería es exportaciones a su vez. Y yo creo que como país nosotros hemos internalizado la importancia de la inversión extranjera directa. Hubieron cifras que se dieron sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa el año pasado. Yo lo voy a poner en perspectiva. Esa cifra de la reinversión o la inversión extranjera del sector minero el año pasado fue superior a toda la inversión extranjera que hizo el sector comercial o industrial, de acuerdo al Banco Central, y fue superior a toda la inversión extranjera que hicieron las empresas de zona franca en el país. Entonces, en adición a eso, yo creo que nos hemos acostumbrado que la atracción de inversión extranjera debe ir acompañado de incentivos fiscales. Y si hay un sector que a su vez lo que está ahora reclamando es una fiscalización adecuada para fines de tener un buen balance en la utilización de los recursos naturales, la minería. Y 40% de todo el incremento el año pasado de los ingresos fiscales del país se debió a los aportes de la minería. Entonces, tenemos un potencial importante en aporte fiscal, un potencial importante en atracción de inversiones y un potencial importantísimo en generación de divisas. Entonces, yo creo que como país valoramos esos tres elementos, y esos son tres elementos que no siempre coinciden en el desarrollo de un sector, y en este caso coinciden en el desarrollo de un sector que es la minería. Yo creo que ese es el costo de oportunidad que uno tiene que evaluar
en este caso. Y en ese sentido, todo esto que estás hablando de los aportes que se hacen, ¿cómo relacionas el hecho de que podamos tener una ley moderna y la estabilidad macroeconómica que puede obtenerse precisamente de este tipo de aportes y lo que una nueva ley que pudiera dar mayor certidumbre, como se estaba diciendo, pudiera traer más inversión? Entonces, parece que es una clave fundamental la regulación en lo que puede ser el desarrollo del potencial que tiene el sector, que todavía, por lo que te entiendo, puede aportar muchísimo más. Sí, si bien hay inversión en el sector minero de naturaleza nacional, inversión nacional, yo creo que es bien conocido que una gran parte o la mayoría de la inversión es extranjera. Y cuando tú eres un inversionista extranjero, tú ves una serie de indicadores de estabilidad económica, estabilidad política y marco jurídico. Y lo primero que te preguntan es, bueno, ¿y cuál es el marco jurídico? Y es un elemento importantísimo en la toma de decisión. Entonces, yo creo que ya fue comunicado sobre el desfase del marco jurídico con los desarrollos que ha tenido el país, que ha tenido el mundo, que ha tenido la tecnología, que con las demandas que la misma sociedad está exigiendo al sector. Y todos son elementos que tienen que ser incluidos en una ley para el bienestar del país, pero también para la tranquilidad del que va a hacer una inversión de manera sustancial, donde el retorno no es que yo hice la inversión, no me quedó claro y yo me llevo todo lo que invertí. Después que tú invertiste en una planta minera para desarrollo minero, tú no puedes coger y llevártela, ya está en el país. Entonces tú necesitas esa estabilidad que un marco jurídico te da. Hablando de llevarse, y voy a traer el tema, Martín, también se suele decir que las empresas mineras se lo llevan todo. Los contratos, cómo hablamos de certidumbre, de seguridad, de que pueda llevarse todo por el librito, de la trazabilidad. ¿Hay como un mito alrededor de los contratos que se firman? Mira, no hay ningún mito. Los contratos son atribuciones que da la Constitución de la República. Es el mismo legislador que te da la oportunidad de tú aprovechar los recursos naturales de diferentes formas. Bien decía Roberto, si el año pasado aumentamos el 40% de la recaudación fiscal debido a los aportes de las empresas mineras, pues ahí no hay ninguna nubosidad en el comentario. ¿Por qué? Y miren, hay algo con lo que yo me lleno la boca. Yo nací, me crié frente a una cancha de basquetbol y nosotros hablamos de una forma muy llana. Pero los hombres mienten, las mujeres mienten, los números no mienten. Eso está claro ahí. Y el aporte fiscal de la minería ha sido notable. Así como ha crecido la demanda a nivel internacional, igualmente se ha pagado. Lo que sí tenemos que tener cuidado es con el tema de los commodities. No puede ser que cada vez que los commodities se muevan a nivel internacional, vamos a revisar un contrato. ¿Por qué? Porque eso no solamente afecta al sector minero. El sector minero debiera ser un reflejo para todo el sector económico de la República Dominicana. Porque si revisan a un solo sector por cada vez que la aguja a nivel internacional, que son por condiciones externas, se mueva, entonces vamos a tener que revisar todo lo otro. Y eso no estaría bien. Eso traería un riesgo de seguridad jurídica inmenso para las empresas que desean venir a la República Dominicana. Roberto hablaba de la estabilidad política, la tenemos y la disfrutamos. De la estabilidad social, la tenemos y la disfrutamos. Y la disfrutamos precisamente porque el país ha alcanzado una madurez en la que no se atreve a comprometer eso. Ahora bien, estamos viviendo ese proceso de garantizar la seguridad jurídica para las empresas. Y eso no quiere decir que nosotros, como sector o como empresa privada, haremos lo que nosotros queramos, pero simplemente se hace lo que diga la ley y se trabaja en esa forma. Por lo tanto, si el legislador en su artículo 17 dice la forma en la que esos recursos minerales o recursos naturales van a ser explotados y entre eso está el contrato, no hay nada ahí que quede como blurry en una nebulosa. Eso está claro, las reglas están claras, la empresa cumple y eso es algo que debiera de verse si cumple o no cumple y realmente cumple. Y al mismo tiempo los aportes están ahí. O sea, el crecimiento de la recaudación fiscal por la minería, así como el crecimiento de las exportaciones nacionales por la minería, que ocupamos el 51% hoy, eso es palpable, eso está ahí. Tal vez debemos de hablar de unos mayores niveles de gestión en los que esos recursos que ingresan al Estado se reinvierten en la República Dominicana, pero eso es un tema de política pública
pero por cada movimiento que haga el mercado internacional no debe de ser una consideración para revisar un contrato. Por cierto, si alguno de ustedes quiere intervenir sin que yo le dé la palabra, simplemente que lo diga y haga uso de ello, ¿de acuerdo? Creo que la conversación puede ser más rica. Hablando de beneficios fiscales, de incentivos, de medidas, padre Eugenio, se propone en el marco que propone Camipe de nueva ley que el 5% de los beneficios vaya a un fondo gestionado con transparencia local para obras tangibles. ¿Cree que mecanismos como este, si son auditables y auditados por la gente, por las comunidades, pueden ayudar a sumar o a sanar la herida de desconfianza que parece haber en ciertos sectores de la población con referencia a la minería? Buenos días. Agradezco a Pedro y a Martín que me invitaron a esto. Me perdí la misa de la ceniza, que la tenía a las 8:30, o sea que tengo que agenciar otra. Antes de contestar tu pregunta, me parece importante que este evento se dé en el inicio de la Cuaresma, que es un tiempo que la Iglesia llama a la conversión, al cambio de vida, al cambio de mentalidad. O sea que si seguimos montados en el mismo carril, es difícil que los cambios se den. Entonces, es simbólico. De repente no fue planeado, pero coincidió simbólicamente. Yo creo que hay, dadas las condiciones actuales que nosotros tenemos como, digamos, hay un reto muy grande en cuanto a gobernanza, hay una fragilidad en la gobernabilidad y un reto muy grande en cuanto a todo el espectro de la corrupción en nuestro país. Yo creo que esa es una medida que puede ayudar a crear confianza y a subsanar, digamos, lo que no se está haciendo. Porque una de las cosas que se dice es, o que se acusa a la minería con datos, es que los territorios no quedan mejores, no quedan mejores. Y en una visita que hicimos una vez a la Barrigol junto con Pedro, poníamos esa pregunta. Esta región, esta es una de las provincias más pobres y aquí está una de las minas mejores que tenemos. Entonces, hay una especie como de contradicción que ese mecanismo puede ayudar a subsanar. De todas maneras, yo pienso, y ese es el punto de vista de la Iglesia Católica con relación a la minería, o sea, la responsabilidad social de una empresa no elimina el rol del Estado de suplir los servicios. O sea, que el Estado no puede ser sustituido, aunque la empresa sea responsable, pero el Estado no puede ser sustituido. Y el Estado, claro, tiene también que construir su imagen, crear confianza, dar seguimiento, prestar cuentas, que las cosas sean claras. Entonces, ahí, digamos que para resumir mi respuesta, hay como en las circunstancias actuales, esto es una medida que puede ayudar mucho, pero teniendo en cuenta como a largo plazo que la responsabilidad del Estado no puede ser sustituida por la responsabilidad social de la empresa. De hecho, menciona a Barrick y precisamente, he visto a Giselle por aquí, es una de las empresas que tiene ese tipo de prácticas de auditorías comunitarias, participan de diferentes procesos, medición de agua y otros. Entonces, en ese sentido, lo que habría que tratar es de involucrar un poquito más a lo que son otras comunidades en lo que es ese, yo no lo llamaría control, pero sí en ese trabajo conjunto de que las cosas se puedan hacer como es debido y como se plantean dentro de esta nueva ley, que insiste mucho en un aspecto de transparencia y esas auditorías comunitarias junto con las empresas lo dan. O sea, nosotros no podemos como evadir la complejidad social de las comunidades. Son realidades complejas. Hay mucha confusión, hay mucha desinformación, hay mucha manipulación también y hay mucha realidad de malas prácticas, Entonces, todo eso junto hace casi muy difícil, para no decir imposible, hace muy difícil toda la participación de la comunidad. Porque, por ejemplo, ese video que presentó Pedro sobre esas mujeres que hacen tejidos con coco en Atillo, o sea, eso no tiene mucha visibilidad. Sin embargo, tienen visibilidad otras cosas que
no dejan de ser negativas, y lo son de hecho, pero que no se habla de lo positivo, debía hablarse de las dos cosas. Entonces, creo que en ese sentido, o sea, el trabajar con la comunidad implica un proceso largo, y nosotros, o sea, y eso lo decía Martín en su paper, o sea, que hay que superar, y es la posición de la iglesia, la visión a corto plazo. Es a largo plazo lo que nos interesa, porque es a largo plazo lo que nos compromete, lo que nos hace, nos compromete con la solidaridad de las generaciones futuras. O sea que lo inmediato puede ser atractivo, pero puede ser mortal también. Y todo eso que decía Ricardo sobre todas las posibilidades que nosotros tenemos como plataforma, o sea, tendríamos que ver cómo nosotros hacemos de eso una bendición y no una maldición a partir de buenas prácticas. O sea que eso se puede convertir en una maldición para nosotros. Yo le decía una vez a la directora de la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Chicago, todas las cosas que teníamos nosotros, es una maldición casi si las cosas no se hacen bien. Entonces, ¿cómo nosotros transformamos todo esto en bendición para el país, para la gente y para el planeta, para la humanidad? Habla de licencia social, hemos hablado de números, y uno quizá de los elementos más, o que pudieran trazar una mayor, digamos, conversación positiva entre lo que son comunidades o diferentes actores vinculados con el sector minero, es precisamente el del medio ambiente. Tenemos aquí a Roberto Herrera, cuya trayectoria, vinculado, aparte de su labor profesional y empresarial, pero siempre ha estado muy cerca de del tema medioambiental, de la sostenibilidad ambiental como un factor clave del desarrollo empresarial. Y precisamente es el tema ambiental el que suele ser motivo de diferentes, digamos, conflictos, ¿no?, alrededor de lo que es el sector minero. Y uno muy clave, que es el tema del agua. ¿Cómo están viendo, ahora que estás al frente de la presidencia del Fondo de Agua de Santo Domingo, cómo ven la importancia de la gestión del agua en la República Dominicana, y cómo ven la responsabilidad del sector vinculado con esa gestión del agua? Bueno, gracias Iván, gracias Camipe, saludo esta iniciativa, la verdad que hacía falta el tener este espacio para poder hablar abiertamente de estos temas. Yo en algún momento de mi vida pues también ejercí la profesión de economista, y los economistas que compartimos profesión sabemos que la data, la evidencia habla por sí sola, ¿no? Y lo que hemos visto del Fondo Agua Santo Domingo y el Fondo Agua de Yaque Norte, que llevan otros colegas, es que esa evidencia está ahí. Sí se puede convivir, sí se puede restaurar, sí se puede recuperar estas cuencas. Y esto requiere de construir confianza. El padre ya lo decía. Muchos de los temas que nosotros estamos viendo es que esta desconfianza, por falta de sentarnos a ver la evidencia y la data, genera pues este desconocimiento, esta desinformación que hacía mención Martín. Hemos recuperado cientos de hectáreas involucrando a la comunidad. Ya acá se ha hablado también de la comunidad. La comunidad es importantísima en estos esfuerzos. Yo en esa carrera inicial de economista, pues en algún momento me tocó paradójicamente calcular el Producto Interno Bruto del sector minería en el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central. Y quizá algunos de los más jóvenes no recordarán que antes de Barrio y Pueblo Viejo existía una empresa que se llamó Rosario Dominicana. Este señor acá ahora mayor que está sentado tuvo la oportunidad de conocer el desastre ambiental, el desastre de manejo que tenía esa otrora empresa de propiedad estatal en aquel momento. Y yo les invito, a mí me alegra haber escuchado que Pedro lo llevó padre, porque ese antes y después es evidente. Siempre va a haber impacto. Ahora, ¿cómo se hace ese impacto? Entonces ahí es un llamado también a que la autoridad pues tiene que exigir lo que ya creo que se está planteando acá en la ley, porque ninguno de nosotros los que estamos en el sector privado en diferentes actividades queremos laissez-faire, no, lo que nosotros queremos es que se reconozca el esfuerzo que se está haciendo, utilizando la tecnología, utilizando las experiencias, no solamente las internacionales, sino también las locales. Y por ahí es que debe andar el diálogo.
¿Cómo nosotros construimos esa confianza? ¿Cómo se construye esa confianza? Y para mí, una base para construir confianza es a partir de la evidencia, a partir de la data. Y dejar de las redes sociales y todo los disparates que puedan salir por ahí. En ese sentido, hablaremos de diálogo un poquito más adelante, pero sí es el agua. Posiblemente el punto, el recurso hídrico es el que más da que hablar cuando hablamos del sector minero, y en ese sentido hablábamos también con el padre de que ya existen una serie de tecnologías y existen modelos de monitoreo y en tiempo real. La propia ley, el proyecto que plantea CAMIPE, que tiene que llevarse a cabo para darnos una nueva ley moderna, habla de eso. Creo que sí, por lo que estás diciendo, la tecnología, la data abierta, es decir, no solo que exista la data, sino que se pueda transparentar esa data. ¿Tú crees que va a ser el factor clave que pueda generar esa confianza partiendo del agua, pero también de otros elementos que en el debate sobre medio ambiente y minería existe? Totalmente, yo pienso y vuelvo a la evidencia. Yo creo que existen mecanismos y se utilizan, y algunas de las empresas que están acá representadas lo utilizan para monitorear la calidad y la cantidad o el volumen del agua. Entonces, partiendo de esa información y lo que esté ocurriendo alrededor de las cuencas de donde están estos acuíferos o los lugares donde se genere pues, esta fuente de agua, pues es evidente verlo. Yo vuelvo a la experiencia Fondo Agua y los invito a conocerlo también. Ustedes podrán verlos antes y después. Me encantó escuchar lo que decía el padre, de que esto no es mañana. Lo que a mí me encanta del Fondo Agua es que las empresas que apoyan al Fondo Agua lo hacen con un compromiso de largo plazo. Porque tú no vas a intervenir una cuenca a generar un proceso de restauración o de recuperación y lo vas a ver de la noche a la mañana. Son procesos que se toman 3, 4 años. Que está ahí la evidencia, que está ahí el resultado. Entonces, Iván, respondiendo a tu pregunta, sí. O sea, es necesario construir esa confianza desde la evidencia, utilizando la tecnología que existe para poder mostrar esos resultados de la cantidad, del volumen, de la calidad del agua que rodea esa zona. Amén de también, como ya mencionó Martín, ver cuando ciertamente la actividad económica que sea, no solamente el sector minero, esté siquiera cerca de la fuente de agua. Porque acá se inventan cosas que uno no, son inverosímiles las cosas que uno ve al respecto de estos temas. Ya que hablas de, a veces la gente se inventa cosas, luego también hay gente que con mucho fundamento plantea otro tipo de cosas. Aquí hay una pregunta de alguien del público en el que se está planteando de cómo comunicar, y esta quizás es una pregunta abierta para que puedan ver, cómo comunicar a quienes practican, la voy a leer textual, no es algo que yo me esté diciendo, a quienes practican un fundamentalismo ecológico para que la minería se desarrolle a plenitud. La repito, cómo comunicar a quienes practican un fundamentalismo ecológico para que la minería se pueda desarrollar a plenitud. Y eso tiene que ver mucho con cómo generamos esos espacios de confianza. Martín. Bueno, lo primero es la evidencia, como decía Roberto. Tú tienes que acudir a esos estudios de impacto ambiental para tener una conversación. Tanto la empresa como las partes interesadas no deben de tener ningún tipo de aprehensión ni de miedo a lo que pudiese resultar de ese estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque antes de llegar ahí, lo primero que ocurre es todo un proceso de exploración para saber qué tenemos. Y cuando ya sabemos qué tenemos, es que realmente entramos a la conversación y solicitamos la oportunidad de hacer un estudio de impacto ambiental para ver si es viable el que se pueda desarrollar una operación minera y que pueda convivir con el medio ambiente. Mira, yo te puedo, y lo voy a hacer diferente, yo te puedo citar estudios de impacto ambiental que resultaron negativos y pararon inversiones importantes. Tú tienes aquí el de Pebble Mine en Alaska, del 25 de noviembre del 2020, en el que precisamente la unidad de ingeniería del ejército americano denegó el permiso clave, que es el del Clean Water Act. Ese es uno. Tenemos otro en Canadá, que es el New Prosperity Gold and Copper Mine del 2010,
que fue un conflicto emblemático porque afectó los lagos. Yo pude haber acudido a 50, 60 referencias de proyectos medioambientales que resultaron positivos para la minería, pero quise ir precisamente a 2 que afectaron oportunidades importantes para esos países, y no tomé ni siquiera un país latino para que no dijeran que tal vez hay debilidad de instituciones. Tomé 2 países en que realmente parte importante de su riqueza depende de la minería. Ahora, ¿qué fue lo importante de esos estudios de impacto ambiental? Fue la sustancia que se levantó ahí, o sea, la evidencia que se levantó ahí. ¿Qué vamos a cuidar al momento de desarrollar esta operación? ¿Y a qué llevó eso? A un diálogo. Y tanto la empresa como las personas, las comunidades, entendieron que no se podía, pero que hay oportunidades de mejora. Y ahí han desarrollado una serie de tecnologías para en un futuro, porque las cosas tampoco son a corto plazo, o sea, que te den una concesión de exploración, que luego todo un estudio de impacto ambiental, no significa que eso va a ocurrir en un fin de semana largo, ni siquiera es una licencia para tú explotar. Durante la vida del proyecto, durante ese proceso, pues tienen que ocurrir las conversaciones necesarias. Por lo tanto, lo que sí debe ocurrir es motivar ese diálogo. Nosotros como empresa tener la capacidad de escuchar a quienes están ahí y con evidencia guiarlos a una posible verdad, que ellos entiendan que realmente podemos trabajar juntos y convivir juntos. Roberto, yo creo que volvemos a lo mismo, o sea, cómo nosotros construimos confianza. Y este evento de hoy trilla ese camino, comienza a construir confianza. Y esa confianza adicionalmente se demuestra con esa alianza público-privada que debe de existir. Una de las cosas que me llamó mucho la atención y que saludo, porque ha sido siempre también la posición de muchos de nosotros, es esa rigurosidad que se está exigiendo del Estado. Agilidad sin rigor es una responsabilidad, pero rigor sin plazo es ineficiencia. Nosotros tenemos que armonizar esto para, desde ese espacio de confianza, lograr que cuando se comunique exista esa credibilidad. Yo les voy a dar una pequeñita anécdota y ahora le voy a pedir permiso a la presidenta actual de Corred, Cristel Luciano, que está acá, porque cuando yo fui presidente de Corred y asumí lo que entonces se llamaba RENAEPA, me encuentro que para hacerse miembro de la organización, lo único que tenías que hacer era llenar un formulario. Me encontré que existía un conflicto y una desconfianza entre los que estábamos en el sector privado y las autoridades de medio ambiente. Y hubo un gremio pequeño que no dispone de recursos, que se pone a inventar cosas, no puede ser muy agresivo con ciertas cosas. Sin embargo, yo logré el concurso de la directiva que me acompañó en ese momento y tomó una decisión al mes y pico y digo, ¿cómo yo construyo confianza? Bueno, vamos a comenzar por la casa. Usted quiere ser miembro de aquí, usted tiene que tener su licencia ambiental. ¿Qué es lo que manda la ley? Si su sector no aplica, o traigan una certificación que usted es abogado y usted no necesita, aunque todo el mundo tenemos un impacto en el ambiente, ¿eh? No creamos que estamos exentos de esto. Y teníamos 117 miembros en ese momento. ¿Ustedes saben cuánto me bajó la membresía? A 11. Wow. Yo dije, ¿y ahora? ¿Qué lío yo he armado aquí? Pues el lío que armé fue que construimos esa confianza. Y los subsiguientes ministros de Medio Ambiente, con los cuales tuve el privilegio de compartir, sabían que aquí no estábamos relajando. Y eso es lo que está haciendo CAMIPE hoy acá. Entonces, yo creo que por ahí comienza ese tema de la comunicación, con la evidencia, con la recuperación de la confianza y con la transparencia que caracteriza al que quiere hacerlo bien hecho. Muy bien. Y todo con su licencia ambiental. Se recuperó. Eduardo. Además de lo que plantean Martín y Roberto sobre esa confianza que evidentemente hay que rescatar. Pero el diálogo con cualquier sector fundamentalista es un tanto difícil.
porque no hay mucha cabida para razonamiento, ni hay mucha cabida para entender data y evidencia. Sin embargo, creo que una herramienta interesante para establecer un puente puede ser tratar de establecer un diálogo concreto sobre la base de la coherencia. Y cuando digo coherencia es justamente plantear a la persona del otro lado de la mesa, es, ¿tú eres coherente? ¿Tú vives de una manera coherente con el nivel de desarrollo que estás viviendo? ¿Tú estás de acuerdo con el nivel de desarrollo que esta sociedad tiene? ¿Tú estás de acuerdo en seguir disfrutando de las comodidades que nos da el desarrollo que hoy tenemos? Si es así, o sea, si está de acuerdo, pues entonces hay que invitarle a ser coherente. ¿Coherente con qué? Coherente en que la base de todo el desarrollo de la humanidad son los recursos minerales. O sea, la sociedad, la humanidad, desde su origen hasta hoy, ha ido creciendo, ha ido mejorando en base a los recursos minerales. Son los únicos recursos que son los recursos, valga la redundancia, de las otras industrias. Sin recursos minerales no hay ninguna otra industria. Entonces, si usted es coherente con el nivel de vida que lleva hoy y que entiende que el desarrollo que tenemos hoy es correcto, hablamos por un micrófono, tenemos un celular, tenemos luz, tenemos aire acondicionado, tenemos casa de bloque y cemento, etcétera, etcétera, tenemos industria, tenemos maquinaria para la agricultura, ganadería, tenemos implementos médicos, aparatos sumamente importantes de medicina, puestos a la salud, vehículos, etcétera. Bueno, si usted está de acuerdo con eso, pues vamos a ser coherentes con que para tener eso necesitamos hacer uso de uno de los recursos que nos da la naturaleza, que son los recursos minerales. Ahora, eso es un punto de partida. Luego lo otro es, y hay muchas cosas que tienen razón, es este desarrollo que lleva la humanidad realmente es sostenible en el tiempo. Pero eso es una pregunta para la humanidad. Pero lo fundamental creo que es, y creo que es una pieza clave, es plantear el concepto de la coherencia. O sea, criticar la minería a través de un micrófono y a través de redes sociales a veces no resulta muy coherente, ¿no? Padre Eugenio, usted quería decir algo también. Sí, bueno, iba a decir eso mismo, que ningún fundamentalismo es bueno, ni religioso, ni ecológico, ni político, ni económico. Ningún fundamentalismo es bueno porque se dificulta el diálogo. Y creo que a quien nosotros tenemos, yo no usaría la palabra convencer, pero sí dialogar con la gente que está dispuesta a ser racional, a manejar los datos. Los datos están. Yo participé al final del año pasado en la COP30 en Belén, en Brasil, y hacía parte del grupo de jesuitas que estaba ahí presente en la COP. Y una de las cosas que salía con más fuerza es que los datos están, los datos. No necesitamos más investigación, no necesitamos más conocimiento, sino tenemos que actuar con relación a los datos que tenemos, con objetividad. Entonces, digamos que el diálogo tiene que darse en base a una objetividad que es compartida, que es reconocida, que no es que yo me la invento, sino que tiene un cierto consenso científico, social. Y eso también yo que hago parte de una institución educativa, los procesos educativos son lentos, son a largo plazo. O sea, nosotros no vamos a conseguir un cambio en el tráfico si no educamos, si no damos educación vial. No va a pasar mañana. No es que quiten una vía y la pongan a la derecha, a la izquierda. Es educación. Entonces, es apostar por eso, por una educación que empodere a las personas, que los capacite para un diálogo, Porque las cosas son posibles, hay buenas prácticas, la historia está ahí también, hay historias de malas prácticas, pero tenemos que aprender de esa historia para no repetirla y aprender las buenas para reproducirlas. De eso se trata. O sea que, pero ningún fundamentalismo, cualquier fundamentalismo es difícil entrar en un tipo de diálogo así objetivo, racional. Padre, usted que está muy en contacto con las comunidades, una nueva ley, ¿cómo cree que podría influir en ellos en términos de, o qué tendría que tener esa ley para generar esa confianza hacia el sector minero? O potenciarla donde ya la hay. Yo creo que, o sea, yo no sé los abogados aquí quienes deben saber eso, pero yo no sé cómo se hacen el proceso para aprobar una ley. Pero yo pienso que la iglesia que está en un proceso de sinodalidad
y que implica, sinodalidad significa caminar juntos, eso de caminar juntos tenemos que oírnos. Entonces yo creo que cualquier tipo de ley, aunque la gente no sea especialista, la gente tiene que ser escuchada, porque uno aprende de todo. O sea, yo de repente no aprendo un tecnicismo legal, pero sí aprendo una sabiduría de convivencia, de sociedad. Entonces, para mí es importante introducir ese elemento de escucha de la gente, de que también la gente se sienta como participando, que se le ha oído. No sé cómo se hace en eso cuando se implementa una ley, pero por ejemplo ahora nosotros con el nuevo ministro de Educación Superior, él quiere introducir una ley nueva, y esa ley nueva, su principio es, tiene que pasar por el diálogo de los afectados. No se puede imponer, porque al final va a ser rechazada. Peter, desde el punto de vista de la autoridad, hablamos de confianza, cómo los procesos que se están llevando a cabo, y precisamente desde competitividad y Meta 2036, nos pueden generar esa confianza no solo al sector minero, sino también a las comunidades y otros stakeholders, como lo solemos denominar. Bueno, yo creo que lo que el padre mencionaba de la comunicación, y Roberto también. Por cierto, Roberto, cuando uno es economista no deja de ser economista. Es un mal que no te lo puedes quitar de arriba. Por ejemplo, Meta 2036 se basa efectivamente en un proceso colaborativo de co-creación. O sea, históricamente ha habido una renuencia al diálogo público-privado. Se dice que ha habido diálogo público-privado, pero esa colaboración permanente, continua, no se daba. Y estos comités sectoriales, donde claramente minería es uno muy importante, ha demostrado que esa colaboración crea confianza, crea entendimiento. De hecho, interesante que había muchísimos elementos que estaban haciendo, o sea, actividades que estaba haciendo el sector público que le desconocía el sector privado y viceversa. O sea, hay que oír a la gente, hay que oír a los dolientes de un sector, hay que oír también a los que promueven un sector, y solamente a través de esa colaboración se puede lograr. Y hay una preocupación adicional, es el hecho de que inclusive cuestionamos los datos hoy en día. Decimos, oye, no, los datos no son reales, el PIB no es real, cuando sube no es real, cuando baja sí es real. Es increíble que estamos cuestionando la data. Entonces, no solamente tenemos que fortalecer el hecho de que la data, por eso es importante no solamente la data, pero también la evidencia. O sea, ir a los lugares, ir y ver qué está pasando, cómo realmente contribuye a la comunidad y al país. Entonces, Meta 2036 y la co-creación, no solamente de acciones concretas para impulsar el desarrollo, pero la construcción de confianza yo creo que está en el corazón de todo lo que estamos haciendo a nivel de gobierno y a nivel con el sector privado. Roberto, en ese sentido hemos hablado de la confianza medioambiental, confianza social, confianza que puede generar desde la autoridad. ¿Qué necesita un empresario, un inversionista vinculado al sector minero para que tenga esa confianza hacia su inversión y hacia el desarrollo de su operación? Yo creo que el número uno, y lo hemos hablado, es el marco jurídico. Pero el marco jurídico, sin una contraparte fuerte institucional, no tiene peso. Yo creo que uno de los elementos que más le convendría a este sector es tener una contraparte sofisticada enfrente. Que la sociedad se sienta tranquila de que así como el sector minero es sofisticado en su negocio, así mismo es sofisticado las instituciones responsables de su marco jurídico y de su seguimiento. Una vez escuché decir a un pasado ministro de Medio Ambiente, al profesor Max Puig, decía que hay dos grandes ministerios en los países. El Ministerio de Hacienda, porque es el que tiene que velar los recursos financieros del Estado, y el Ministerio de Medio Ambiente, porque es el que tiene que velar por los recursos naturales y públicos del Estado. Y yo creo que tener ministerios fuertes obra a favor de la confianza del inversionista, porque sabe que va a haber ya rigurosidad en el tiempo con un marco jurídico. Así que yo le diría que fortaleza en la institución, no solamente del hardware, porque
porque yo creo que nosotros nos enfocamos mucho en marco jurídico y eso es lo que yo le llamo el hardware. Pero tiene que tener software también, la gente sofisticada que te aplique de manera adecuada ese hardware. Y yo creo que empujar hacia mucho mayor institucionalidad y fortaleza de lo que tienen que influir en el ecosistema minero, yo creo que es básico para crear la confianza en la sociedad de que estamos jugando como un marco con árbitro objetivo y profesional. Bueno, y para cerrar, voy a hablar de algo que me gustaría, desde la óptica de cada quien y el ámbito en el que se desempeña, cuál sería su visión sobre algo que propone la pieza y habla de un pacto nacional más allá de la ley. Antes quiero hacer un inciso, hay algunas preguntas que nos va a dar tiempo de poder hacer. Hay un espacio en la página web de Camipe donde se está haciendo un esfuerzo en recoger todo este tipo de inquietudes y en plasmar mucha información relacionada con el sector minero. Les invitamos a que puedan entrar a ese espacio, vamos a tener las preguntas, se van a responder y se van a colocar ahí. Así que quería hacer ese inciso antes de pasar con esto, ¿no? Pacto nacional más allá de la ley. ¿Por qué hace falta un pacto y a qué se debería comprometer o los ámbitos a los que ustedes están representando aquí en términos de transparencia, cumplimiento para reconstruir la confianza precisamente de la ciudadanía, que en el fondo es la que tiene que ver el beneficio de todo este esfuerzo que se hace desde el sector minero y todo el aporte que se hace. Entonces, ¿cuál creen que debe ser la contribución, por ejemplo, desde el punto de vista económico a ese pacto, desde el punto de vista de la autoridad, el sector social, desde la academia, desde el sustrato de la tierra, donde todo comienza, y desde el ámbito ambiental? ¿Quién quiere comenzar? Martín. No, definitivamente la conversación, el pacto nacional tiene que ir primero que nada por encima de la ley, porque de ahí es que van a nacer las bases de ese marco jurídico que todos queremos. Queremos un marco jurídico que responda a estos tiempos, pero queremos un marco jurídico que no solamente le pida a la empresa que rinda cuentas, sino que la sociedad en general pueda disfrutar de ese crecimiento económico que trae la minería. La minería en ese pacto social pues también tiene que desarrollar y seguir trabajando en esa cultura del buen vecino. Definitivamente nosotros como sector tenemos una obligación de cuidar la casa grande, usando la palabra de la Iglesia Católica, de la encíclica papal Laudato Si. Y definitivamente ahí es que va a empezar el primer ejercicio de honestidad, o sea, de que tengamos ese diálogo franco, honesto, responsable, en el que nosotros aceptemos nuestros pecados del pasado, pero que también las personas que estén con nosotros entiendan que nosotros nos estamos moviendo a mejor, a que queremos ser un buen vecino, a que queremos cuidar nuestra comunidad, que queremos que nuestro país crezca, que queremos que cuando nosotros eventualmente pues nos vayamos de ese sitio, porque los proyectos mineros tienen un principio y tienen un fin, pues ese lugar quede mejor y las personas que están ahí puedan continuar progresando y desarrollándose. Padre. El pacto es una palabra muy importante en la Biblia, no socialmente, sino que ahí eso se conoce en la Biblia como alianza de Dios con el pueblo. Y en eso, claro, la importancia de una alianza, de un pacto, es que yo me comprometo. Yo tengo un deber y tengo una obligación, unas exigencias. O sea, yo puedo exigir cosas, pero también tengo que dar. Entonces, el pacto es como una declaración pública de a qué nos comprometemos. A qué nos comprometemos. Y a eso que nos comprometemos es testigo la propia sociedad y es la sociedad que nos va a pedir cuenta. En el caso del pueblo era Dios que le decía, mira, fuiste infiel aquí, y le daba su tablazo, porque las infidelidades traían tablazos. O sea que eso es importante dentro del camino, digamos, teológico de la Biblia. Yo quiero decir una cosa, porque eso es importante. La Compañía de Jesús
y los que son de la parroquia Santísima Trinidad deben estar familiarizados con eso. Nosotros tenemos preferencias apostólicas y una de las preferencias apostólicas es el cuidado de la casa común. Cuidado de la casa común. Nosotros estamos comprometidos, ¿no?, como compañía a cuidar de esa casa común. Y todo lo que pone en peligro eso, nosotros estamos llamados a buscar, a defender, a dialogar, a denunciar, a ser profeta. Pero acuérdense que los profetas tienen dos funciones: denunciar, pero también anunciar cosas buenas, para que se puedan hacer cosas buenas. Y junto con eso, defender un concepto de desarrollo que es integral. O sea, tú preguntabas si el desarrollo es sostenible en el modo, o sea, es cualquier tipo de desarrollo. Decía el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, para que el desarrollo sea verdadero, sea integral, o sea, que no solamente sea desarrollo económico o de bienestar, o sea, tiene que incluir todas las otras dimensiones del ser humano. Y ese desarrollo integral tiene que dejar mejor al ser humano y a la sociedad. Si no lo deja bien, no es verdadero desarrollo. Entonces, yo creo que el pacto también tiene que verificar ese tipo o sea, de control, de veeduría de lo que es un desarrollo que deja mejor la sociedad y nos deja mejor a nosotros, que a eso es lo que aspiramos en Cuaresma. Peter, ¿cómo verías o cómo se vería desde el gobierno ese pacto? Bueno, yo creo importantísimo, como dije, la colaboración, la co-creación, inclusive territorial. No es lo mismo a nivel agregado que a nivel de los territorios. Cada comunidad, cada proyecto tiene sus particularidades. Y el concepto de colaborar es importante, pero a veces usamos palabras como integral, pacto, y que no han sido efectivas en el pasado. Tenemos que repensar la forma en que pactamos, cómo realmente hacemos que las cosas se ejecuten. Tenemos muchos, tal vez, diálogos y poca ejecución, o acciones particulares y poca ejecución. Yo creo que hay que repensar el modelo de contrato que hay entre sociedad, empresa y gobierno para que realmente se ejecute, que de hecho es parte, volviendo a Meta 2036, de la forma en que estamos conceptualizando esa colaboración público-privada y social. Bueno, mañana día importante para Meta 2036. Mañana día importante. Peter, Roberto. Yo voy a enfatizar lo que dice Peter y voy a citar a un famoso político americano que dice que toda la política es local. Yo creo que fue Tip O'Neill, el representante de la Cámara de Diputados en Estados Unidos. Y la verdad, y que refleja la verdad, tú puedes tener un pacto general como país, pero también tiene que llevar eso a la comunidad donde se va a desarrollar la operación, a los municipios, a diferentes instancias. Entonces yo creo que aquí es un tema de comunicación. Yo creo que la confianza se desarrolla comunicando. Y yo creo que si hay un elemento a lo que yo llamaría pacto, es una mejor comunicación, tanto a nivel agregado como a nivel local. Eduardo. Desde el punto de vista de la información geológica, creo que tal vez es importante dentro de ese pacto hacer un esfuerzo un poco más tangible de mostrar la parte positiva que tiene la geología, la información geológica, y en este caso la parte que tiene que ver con la minería. O sea, hay mucho de positivo, hay mucha bonanza, hay mucha bondad en la actividad, como decía el padre. O sea, tenemos una bendición que mal vista se puede convertir en una maldición, y mal gerenciada se puede convertir en una maldición. Es hacer el esfuerzo en mostrar la parte de la bendición de tener los recursos que gracias a Dios nos ha dotado al subsuelo nuestro. Finalmente, Roberto. Bueno, es más fácil ahora. No hacer nada no ayuda al medio ambiente, no lo protege, no hacer nada. Si seguimos paralizados y no modernizamos esta ley, la cual su desalineación, pues lo único que ha venido a hacer es generar incertidumbre, discrecionalidad, y eso al final lo que confluye es en un conflicto. Yo creo que de lo que se trata, según lo que he leído, no es de flexibilizar los controles,
es de hacerlos de una manera más inteligente y coordinada, que es algo que entiendo no está ocurriendo al día de hoy. Y eso sumaría a todo lo que mis compañeros que he tenido el privilegio de compartir esta mañana ya han dicho muy bien y me ahorraron yo tener que hablar más. Gracias. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Un aplauso para ellos por el conocimiento que nos han transmitido. Y sí parece que la propuesta de Camipe de una nueva ley para el sector parece que es la pieza clave que puede ayudarnos a generar, yo creo que dos de las cosas que más hemos mencionado en este diálogo. Confianza, pero luego también lo dicho por Eduardo, coherencia y articular ambos elementos o ambos atributos dentro de ese diálogo, que ha sido otra de las palabras que quizás se destacan dentro de esta conversación, generar ese diálogo entre diferentes actores vinculados con el sector y a partir de ahí pues, construir lo que también el padre decía, que es ese bienestar pues, para todos. Así que, bueno, con esa reflexión les dejo, les doy el paso a Ana para que ya pueda cerrar el evento de hoy y animarles, creo que ya lo va a hacer, a que se lean el documento porque está muy bueno. Director general de JIC en la República Dominicana, a este lujo que hemos tenido en la mañana de hoy de escuchar a estos sapienses, ¿verdad? Estos hombres de data, de conocimiento, de academia, que sin duda pues han compartido con nosotros con mucha bondad, con mucha apertura, pues los conocimientos que naturalmente ya traen, ¿verdad?, dentro de sus funciones. Pero vamos a inmortalizar este momento, vamos a permitirnos, por favor, tomar una fotografía, primero de nuestros panelistas, la fotografía oficial, por favor, al tiempo que ustedes van posando ahí, sonriendo, ante nuestro equipo de fotógrafos y de audiovisuales, y vamos agradeciéndole nueva vez al señor Peter Prasmowski, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, al señor Roberto Herrera, empresario y presidente de Fondo Agua Santo Domingo, Roberto Despradel, de la firma especializada en economía Despradel y Asociados, al padre Eugenio Rivas, sacerdote de la Iglesia Católica y rector del Instituto Superior Francisco Bonó, y por supuesto a nuestro anfitrión, bueno, el señor Verdeja de la Sociedad de Geología y nuestro anfitrión Martín Valerio. Por favor, si nos acompaña el presidente de la CAMIPE, del Consejo de CAMIPE, el señor Pedro Esteva, y por supuesto nuestro ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, para que también nos acompañen, por favor, en esta fotografía oficial de la presentación de nuestro paper en el que hemos compartido un propósito y hemos construido el consenso en un intercambio enriquecedor, una conversación madura, técnica, transparente, en la que hemos podido apreciar la construcción de una minería responsable necesariamente en este ejercicio de apertura y de diálogo, donde han coincidido la técnica, la ética y el compromiso social en un mismo objetivo, el desarrollo de un sector que suma a la República Dominicana. Fuerte el aplauso para todos ellos que nos han acompañado en esta mañana. Y a todos ustedes les invitamos a conocer más de cómo la minería nos mueve. En pantalla estamos viendo el código QR donde trae el paper, esta pieza que Camipe ha propuesto para este debate, este conocimiento, este análisis del por qué necesitamos una nueva ley minera y por supuesto de ampliar el por qué la minería nos mueve en las redes sociales de Camipe. Sigamos construyendo consensos. Les agradecemos a todos.